Ahora quisiera preguntar sobre la importancia de la presencia de las mujeres en el diseño de políticas públicas, digamos, teniendo en cuenta que hay países de la región en donde, por razones también sociales, las mujeres no tienen un espacio en la política. La presencia de las mujeres en todos los órdenes y en todos los órganos que toman decisiones es fundamental. Es la diferencia entre tener políticas positivas y no tenerlas. Es decir, podría darse la situación, que la hay, eso es evidente, de hombres muy ya sensibilizados frente al tema, que se preocupan por que se establezcan políticas de género, pero obviamente la presencia de mujeres activamente participando en, digamos, políticas públicas es fundamental, porque eso puede hacer una gran diferencia entre que haya y que no haya. Y específicamente en el tema de políticas públicas para combatir la violencia sexual, ¿cuál es la importancia, digamos? Es fundamental. Tomemos nada más un ejemplo, tomemos el Ministerio de Educación, que para mí el Ministerio de Educación es el ministerio más importante de cualquier gabinete del mundo. Yo creo fervorosamente que la educación es el instrumento más poderoso para mover los cambios sociales. Bueno, desde que los niños, y desde antes de que los niños aprendan a leer y a escribir, hay que ir cambiando los estereotipos para ir haciendo que los niños y las niñas, los niñitos y las niñitas vayan aprendiendo a jugar juntos en planos de absoluta igualdad, en lugar de estar repitiendo los estereotipos que culturalmente, de siglos, nos han colocado en posiciones secundarias. Yo siempre doy como ejemplo el libro en el que yo aprendí a leer y escribir, que se llamaba Paco y Lola. Paco y Lola eran dos niños pequeños, y entonces en la primera lección aprendimos a decir que Paco lee con papá y Lola amasa con mamá. Mamá amasa la masa, Lola amasa con mamá y Paco lee en la sala con papá. De ahí, desde el vamos, entramos perdiendo. Entonces, cuando empezamos con todos estos programas y todas estas iniciativas de cambio en el país, en Costa Rica, nosotros tomábamos como ejemplo Paco y Lola. O sea, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. ¿Cómo? Decían algunos, ¿verdad? Bueno, pues es muy fácil, mire. Papá pela la papa y Paco pela con papá. Mamá amasa la masa y Lola amasa con mamá, ¿verdad? Bueno, felizmente creo que lo logramos hoy día. Los libros en que los niños aprenden a leer en Costa Rica y las niñas han cambiado. Sin embargo, seguimos repitiendo estereotipos, seguimos repitiéndolo al interior del sistema educativo, y ahí hay que hacer cambios muy importantes. Una perspectiva de género desde ahí nos va a traer beneficios incalculables en sociedades más justas, más igualitarias, más equitativas. Bueno, y por último, relacionado también con esto, digamos, también teniendo en cuenta que para combatir la violencia sexual no solo se deben hacer cambios desde el derecho, sino también desde otros ámbitos de la sociedad. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación y cuál es la responsabilidad que tienen en la manera como se perciben, digamos, estos problemas? Los medios de comunicación colectiva son otro de los mecanismos de enorme importancia en todo lo que tiene que ver con los cambios de estereotipos y los cambios estructurales que nuestras sociedades necesitan. Voy simplemente a darte dos ejemplos que tienen que ver con la televisión y que tienen que ver con los medios escritos. En la televisión, en nuestros países, un medio que se popularizó hace ya muchos años son las telenovelas.
Bueno, en las telenovelas, yo hace años no veo telenovelas, pero era notorio las que producían en México, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, el repetir los patrones de patriarcado y de machismo. La telenovela puede ser un instrumento muy importante de cambio de actitud. Yo, no mentira, sí he visto recientemente, no hace muchos años, vi Betty la Fea y me encantó Betty la Fea, porque tenía otro tipo de estereotipos, otro tipo de forma de relacionarse, es muy importante. Eso va calando en la mentalidad de las gentes y va dándole a las familias mecanismos diferentes de relacionarse. La televisión es muy importante la forma en que se presenten las noticias. Es muy importante el énfasis que se haga en el tipo de noticia que se dé. Claro que ya sabemos que las noticias que tienen que ver con la crónica roja son lamentablemente las que más se destacan, pero aún dentro de eso, la forma en que se presente tiene que hacerse desde una perspectiva de respeto a la víctima, sobre todo a la víctima que ha sufrido una violencia sexual. En los medios de comunicación escritos, también el crear conciencia, el publicar artículos, el hacer investigación, el denunciar, juega un papel muy importante. Te decía hace un rato que el papel que los medios de comunicación jugaron, tanto los audiovisuales como los escritos, en la guerra de la antigua Yugoslavia y en el genocidio irlandés, fue fundamental para que el mundo se enterara de lo que estaba pasando y de los horrores que como violencia sexual se habían cometido en esos dos conflictos. Bueno, maestra, muchísimas gracias por este tiempo y esta charla tan interesante y agradable. No, espero que les haya interesado.